Muy buenas noches, televidentes, bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Diana Veloz, una servidora, estará esta noche con ustedes y estará acompañada de nada más y nada menos que un amigo del programa que es infalible, diría yo. Es don César Duvernay. De verdad que muchísimas gracias nuevamente y bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Diana, de verdad, un honor, un privilegio inmenso, pues estar aquí dándole continuidad a este legado de buena comunicación de don Hercilio y obviamente hoy con una conversación que tú tendrás el honor de introducir, que yo sé que al país le va a encantar. Así será, eso tenemos la esperanza y le voy a dar el privilegio, porque es un privilegio, de que usted presente a nuestra invitada de oro del día de hoy. Por favor, háganos el honor. Bueno, pues realmente me siento muy, pero muy satisfecho con esta conversación que vamos a tener. Es alguien a quien yo respeto, quiero, admiro y sé que interpreto el sentir del país porque es definitivamente una de las voces más calificadas en cuanto a lo que es el análisis sociopolítico. Es versátil, socióloga, escritora, columnista y repito, una voz que hay que tenerla en consideración a la hora de estar bien enterados de lo que acontece tanto aquí como fuera del país. Ustedes saben que me refiero a la doctora Rosario Espinal, que nos regala el tesoro de su compañía de su en presencia. este programa. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea de su agrado esta entrevista que vayamos a tener, ¿no? Y con el permiso de todos ustedes y también de ustedes los televidentes, pues vamos a llegar a los compromisos comerciales y luego volveremos con más. Doctora, con su permiso vamos a empezar de afuera hacia adentro. Como dijo César, usted es un referente, que es correcta la información, en todo lo que tiene que ver con la política, porque es politóloga también. Háblanos un poco de la presencia de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que estuvo presente la semana pasada aquí en nuestro país. ¿Qué impacto tiene eso a nivel estatal en República Dominicana? Porque todos sabemos que más allá de una visita amistosa puede llegar algún tipo de conversación, de acuerdo, si usted tiene conocimiento sobre eso. ¿Y cuál es el impacto que a nosotros como dominicanos la presencia de ella nos representa? Bueno, todo vínculo de la República Dominicana con las autoridades del estado de Nueva York, pues son importantes porque la gran población dominicana en Estados Unidos vive en Nueva York o en las cercanías de Nueva York, así que eso siempre es positivo. No tengo los detalles de los acuerdos que se lograron, pero cuáles fueran los acuerdos siempre es positivo. Yo supongo también que ella vino porque ella está en campaña electoral, ella va a la reelección el próximo año, así que la masa votante dominicana es importante y ella y los otros demócratas que la acompañaron habrán pensado, bueno, vamos temprano para la República Dominicana. Que ahí hay muchos votos. Exactamente, que ahí hay muchos votos y cultivarlos desde aquí pues también tiene su encanto. Claro, ella puede hacer su campaña en Nueva York, pero cultivarlo desde aquí pues tiene la ventaja de que se establecen los lazos familiares y que los que están aquí le dicen a los que están allá, claro. Aquí estuvo la gobernadora, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que en el caso de ella también tenía un interés electoral. Qué bueno, qué bueno. Pero mire, y aprovechando el escenario que Diana nos provee, yo recuerdo que cuando el presidente Trump anunció una serie de aranceles para algunos países. Un tema muy polémico. Sí, y que nuestra invitada pues puso algunos puntos suspensivos desde el punto de vista de lo que podía pasar en ese sentido. Hace unas horas nos dimos cuenta que, y entiendo yo que gracias al ejercicio de negociación que hicieron tanto las autoridades dominicanas de Industria y Comercio como también la Cancillería, el presidente Trump pues ha liberado de aranceles a una gran cantidad de productos dominicanos. Frente a esos dos escenarios, el escenario de la incertidumbre que se dio en un primer momento y esto que acaba de suceder, ¿cuál es su opinión, doctora? Bueno, el tema de los aranceles ha sido sumamente conflictivo a nivel mundial y también internamente en Estados Unidos.
digamos, el cambio que ha dado el presidente Trump ahora se debe fundamentalmente al costo de la vida. En las elecciones recientes de gobernadores de New Jersey, de Virginia, incluso en las elecciones de la ciudad de Nueva York o para alcalde, la autoridad municipal principal de la ciudad de Nueva York, pues realmente el tema central fue el costo de la vida. Y sin duda alguna, los aranceles elevan el costo, porque aunque el presidente Trump había dicho que quien iba a pagar el costo eran los países exportadores, a la hora de la verdad, decidir quién es que paga es complicado y lo más fácil al final es cargárselo a los consumidores. Claro. Entonces, no es que el alto costo de la vida se deba exclusivamente a los aranceles, porque han habido otros factores, pero sin duda alguna es un componente. El último factor que ha impactado el costo de la vida son los aranceles. Entonces, ese resultado electoral reciente, pues yo creo que es lo que ha motivado a que el presidente Trump decida ajustar aranceles. Ok. Entonces, doctora, hablemos también de otra fémina, que es Lia Francis Campos. ¿Qué podemos esperar de ella, de la nueva gestión que ella asumió como embajadora, y cuáles son los beneficios que pudiese traernos ella al país? Bueno, realmente en el caso de una persona nueva, embajadora, en este caso, que llega al país, hay que esperar, porque lo que hace una embajadora o embajador en un país, en buena parte depende de la política exterior de su país. Claro. Entonces, una buena parte de lo que ella haga va a depender de las directrices establecidas en Washington, y otra parte tiene que ver con el toque personal que la gente le da, que los diplomáticos le dan a su gestión propiamente. Es muy temprano para saber exactamente cómo se va a ir desarrollando su función en la República Dominicana. Así que hay que esperar y ver lo que ella va a hacer. Afortunadamente ya tenemos embajador, porque duramos mucho tiempo solamente con el encargado de negocios, y eso de alguna u otra manera pues manda un mensaje desde un punto de vista, sí, claro. Aunque quizás el hecho de tener a un canciller norteamericano, un secretario de Estado como Marco Rubio, de alguna u otra manera pues tiene que tener algún tipo de significación. Entiendo yo. Bueno, en el caso de Marcos Rubio, él conoce la región bien. O sea, la región no les extraña, habla español perfectamente, es de origen cubano. Entonces, para él esta región es muy conocida. Y por tanto, como es tan conocida, es más fácil para él manejarla. Claro. Él tiene bastante, digamos, espacio para tomar decisiones en una región que él conoce mucho. Cuando es una región, digamos, más distante o que un secretario de Estado conoce menos, entonces la toma de decisión pues es más colectiva, digamos. Eso es. Él, en el caso del Caribe, por ejemplo, Caribe, Centroamérica, pues, y América Latina en general, podemos decir, pues como él tiene bastante conocimiento, habla español, pues familiarizado con el área. eso le da bastante poder en las decisiones que se toman. Y un tema bastante polémico que se dio hace un par de semanas fue este tema de la apertura del gobierno de Donald Trump. Explíquenos un poquito a nosotros dos y al público en general, ¿qué tiene que ver esto de la apertura del gobierno? ¿Qué es y qué representa para Estados Unidos? Y si llegase a afectarnos a nosotros como dominicanos. Bueno, lo del cierre y la apertura del gobierno tiene que ver con el presupuesto. Totalmente. Que tiene que aprobar el Congreso. Entonces ahí habían unas disputas y cuando, entre comillas, se cierra el gobierno. El gobierno federal. Exacto, el gobierno federal quiere decir que solo se puede gastar dinero en lo que se consideran funciones indispensables. Todo lo demás queda cerrado, por ejemplo, que en los parques, que en los museos, que una serie de actividades. Ciertas agencias, o sea que se detiene el presupuesto ahí. Exacto, sí. O sea, solamente se puede gastar en aquellas cosas que se determina son fundamentales para el gobierno. Eso tiene, por ejemplo, personas que quedan, digamos, desempleadas por ese momento. Y había un debate de si se iban a emplear nuevamente o no. Pero bueno, después de las elecciones últimas, de principios del mes de noviembre,
yo pensé, bueno, incluso hice una declaración en el periódico que lo cubrieron aquí, que yo dije, ya después de las elecciones se va a resolver el problema de una manera u otra. Porque a fin de cuentas estamos hablando de una negociación. Claro, esa es la realidad. Claro. Así Entonces es, ya así es. después de los resultados electorales, para los republicanos era muy arriesgado no reabrir el gobierno, y para los demócratas ya tenía poca rentabilidad seguir en ese pulso, ¿no? Exactamente, en ese pugilato. Entonces ya no era, era muy riesgoso para los republicanos y ya tenía poca no era ventaja. sostenible. No, era poco rentable ya porque realmente. habían pasado Ya. las elecciones, los demócratas habían ganado. Sí. Entonces ya no tenían tanto incentivo de seguir con el pugilato. Así que ya después de las elecciones pues se abrió el gobierno. Entonces eso no tiene ningún tipo de implicación para el gobierno dominicano ni para la diáspora dominicana, ¿verdad? No. Porque las cosas vuelven al punto anterior. Exactamente. O sea, no sé, puede ser que algún dominicano haya quedado sin empleo en ese periodo. Pero es momentáneo, pero ya eran vuelve cosas normal. momentáneas. O sea, los efectos terminan rápidamente después que se reabre el gobierno. Perfecto. Diana, no sé si terminaste ya en el aspecto internacional, o sea, si tienes alguna pregunta en el tintero, porque aunque tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, entonces ya cuando retornemos vamos entonces con el sector a entrar. nacional. Y le advierto algo, tengo una pregunta para mi invitada que es hasta cierto punto muy particular, porque ustedes saben que ella tiene varias décadas, o sea, como analista. Tiene una vasta experiencia No, yo me definitivamente. declaro su fan y ella lo sabe, pero yo le quiero preguntar y le estoy avanzando la pregunta antes de la pausa, que ella entiende que ha cambiado en el país desde ese momento cuando ella empezó a analizar con su lupa la realidad nacional al día de hoy. Hasta el día de hoy. Así será. Y luego de la pausa escucharemos la pregunta de don César Tubernay. No, la respuesta ya. La respuesta ya. Seguimos nuestra conversación interesantísima con la doctora Rosario Espinal y insistimos en nuestra pregunta de qué usted entiende, doctora, qué ha cambiado en ese lapso que ha transcurrido desde cuando usted empezó a trabajar los análisis en República Dominicana y el momento actual, sobre todo cuando hacer análisis en este momento pudiera tener algún tipo de significación ética cuando uno mira cómo se ha, digamos que, caracterizado el escenario en ese sentido. Los precedentes que han habido. Claro. ¿Y los? Los precedentes que han habido también. Bueno, esa es una pregunta muy amplia, porque en los últimos 40 años ha cambiado mucho la sociedad dominicana. ¿Qué te digo? Mira, yo siempre resalto el hecho de que después del 1978, vamos a decir, ese fue un momento de transición importante. Hay un debate de si la transición democrática dominicana comenzó en el 61 o comenzó en el 78. Bueno, en cierta manera comenzó después de la caída de Trujillo, pero fue un periodo muy tortuoso, muy difícil, de mucha inestabilidad. Entonces el 78... Hablamos primero de los 12 años de Balaguer y luego ya de la asunción de Antonio Guzmán en el 78. Claro, porque lo que va del 61 al 78, primero es la situación de inestabilidad del 61 al 66. Con todo lo que eso conllevó, golpe de Estado, contra Bosch, gobiernos efímeros, la revolución del 65, la intervención americana, o sea, todo eso en pocos años pues generó mucha inestabilidad. Entonces viene el 66, Balaguer gana en unas elecciones de dudosa competitividad, vamos a decir, donde la oposición, en este caso Bosch, apenas hizo campaña. Entonces, ese periodo de los 12 años de Balaguer fue un periodo, digamos, lo que algunos politólogos llaman de dicta blanda, o sea, con elementos represivos muy importantes,
porque el país venía de todas esas frustraciones de intento de revolución, el crecimiento de la izquierda, de expectativas democráticas, eran como muchos proyectos que habían. Y claro, y el contexto de, digamos, de imposición del régimen de Balaguer. Entonces, fue un gobierno represivo y las elecciones no eran realmente competitivas. Incluso hubo casos en que la oposición se retiró del proceso electoral. Entonces, es a partir del 78 que podemos decir que comienza un periodo de estabilidad política, que no ha sido perfecto, claro que no. Han habido momentos, por ejemplo, como la crisis del 94, el 96, o sea, había momentos difíciles, pero el del 1978 en adelante, se puede decir que el país ha tenido estabilidad política, ha tenido procesos electorales cada vez digamos, más estables. Y no hay muchos países en América Latina que hayan tenido una situación así, de este nivel de estabilidad. Claro, mucha gente dice, bueno, ¿y estabilidad para qué? Aquí hay cantidad de problemas, etcétera. Bueno, es verdad, hay muchísimos problemas y es una pena que la estabilidad política no se haya utilizado mejor para motivar un desarrollo más sólido. Pero de todas maneras es mejor lo que hemos tenido a lo que hubiésemos tenido si hubiésemos seguido el camino de otros países de la región. Claro. Y no estoy hablando, por ejemplo, de Haití, estoy hablando de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, o sea, países con muchos problemas y que son países similares. En términos, digamos, de lo que era su nivel de desarrollo hace varias décadas. Entonces, yo pienso que esa estabilidad política también a partir del 2005 se ha acompañado de una estabilidad macroeconómica, porque después de la crisis del 2003-2004, la crisis económica, la crisis financiera, bancaria, pues no ha habido una fuerte crisis económica en el país. Y cuando se habla de que ha habido una situación de estabilidad macroeconómica, de lo que estamos hablando es de que ha habido una inflación moderada, de que ha habido una devaluación moderada del peso. Entonces, un tipo de cambio estable. Exacto. Entonces, no es que no se devalúa, pero se devalúa, digamos, más lentamente, que cuando hay una crisis hay un colapso. No, y la inversión extranjera también, precisamente por ese nivel de estabilidad. Claro, y sobre todo en el sector turístico. La estabilidad económica y la estabilidad política es lo que te sirve de sustento para el desarrollo de sectores hoy claves de la economía. O sea, el turismo, Haití no tiene turismo. ¿Por qué no tiene turismo? Porque es un país inestable. Claro. Entonces, la República Dominicana, en ese contexto de estabilidad, pudo sentar las bases también de un desarrollo de su infraestructura. Porque para un país, digamos, de los niveles de desarrollo económico de la República Dominicana ha podido desarrollar programas de inversión pública en términos de vías de comunicación. La República Dominicana está muy bien comunicada internamente y con el resto del mundo en términos de aeropuertos, puertos y demás. Entonces, yo pienso que cuando yo digo esto, yo sé que la gente pensará que si yo estoy loca, porque la gente piensa más en los problemas que en lo que está bien. Y yo no estoy diciendo que no hay problemas, hay muchísimos problemas y muchísimos problemas que no deberían existir. La República Dominicana debería tener un mejor sistema educativo ya. La República Dominicana debería tener un mejor sistema de salud pública ya. La República Dominicana debería tener un sistema de transporte más organizado ya. Y mencioné esos tres y hay más. O sea, hay muchas Fue indulgente usted con el tema eléctrico, pero está bien. Bueno, no, porque yo no seguí la lista. No sigue mencionando. Yo no seguí la lista. Bueno, si me notan un poco así afónica, estoy haciendo un esfuerzo porque pasé por una gripe muy fuerte. Eso nos convierte en colegas.
Entonces, volvíamos al tema de los problemas que hay, pero que la estabilidad sigue siendo mejor que no haberla tenido. Claro, Exacto, claro, ese es el tenido. punto central. Ha sido mejor esto que si hubiera habido una situación de inestabilidad, Claro. donde uno lo que hace es echar para atrás. Claro. Por lo menos la situación de estabilidad permite dar algunos pasitos. Lo que necesitamos es dar pasos un poco más grandes, porque siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo de que si no se dan pasos más grandes, entonces llegan momentos de retroceso. Ok. Pero doctora, voy a hacerle una pregunta un poquito polémica, con su permiso, al igual que la que le hizo mi compañero acá, César, el día de hoy. Y con esta llevo dos preguntas. Vamos a hablar del tema un poquito más actual, que es el que manejo, de la indexación salarial. Han surgido muchas opiniones a nivel público de que todo el partido de oposición le cayó arriba, por decirlo así, a una sola persona, que fue el senador Omar Fernández. ¿Qué diría usted? ¿A qué se debe esa reacción de todo un partido volcado hacia la proposición de una sola persona, aún con el respaldo de su partido propiamente? ¿Y cuál sería entonces la solución que se debe de tomar, planteando y llevándonos del planteamiento del senador Omar Fernández? Sobre todo, Diana y doctora, que estamos ante un escenario complejo porque la ley establece claramente Sí, lo que hay que claro. hacer, pero los argumentos que da el gobierno desde el punto de vista de que esto pudiera desestabilizar lo que es la realidad fiscal no deja de ser razonable. Hay muchas opiniones de por Y medio. habría, digo yo, quizás buscar un punto intermedio, pero aquí tenemos una experta y yo quiero escucharla. Sí, claro que sí. Sí, bueno, aquí hacen leyes que después no se cumplen. Ese es un problema. Ujú. Por ejemplo, el 4% del PIB para la educación se estableció en el 1997 Ujú. y fue en el 2013 que por primera vez se destinó el 4% del PIB a la educación. O casi el 4%. Bueno, Sí, pero vamos a decir que el gran monto, ¿no? que hubo un aumento Claro, significativo. claro, significativo, Sí, claro. se notó. Entonces, lo mismo pasa con la indexación esa. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que en el Código Tributario se estableció que el salario a partir del cual se paga impuestos sobre la renta iba a modificarse dependiendo de la inflación. O sea, si había inflación, te iban a recalcular el salario a partir del cual se iba a pagar impuestos sobre la renta, para que tú, si tu salario tenía menos poder de consumo, Ujú. no tuvieras la pérdida por inflación y la pérdida por pago de impuestos. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la idea. ¿Qué sucede? Que este gobierno no ha indexado en lo absoluto, no ha ajustado el salario. Hasta los 53,000 pesos, que es lo que No, se es lo que establece. debería. Lo que debería. Si se calcula la inflación de los últimos años, debería estar exonerado de impuestos sobre la renta los salarios de 50,000 y algo 50, en adelante. 52,000, Pero 53,000. sigue siendo 30 y pico mil. Al día de hoy. Al día Lo de que pasa hoy. es que desde el 19 no se hace. Exacto, entonces como tenemos varios años que no indexamos, entonces la gente está cargando con la inflación, es decir, con la depreciación de su salario, y también está cargando con que el gobierno no le indexa para fines de impuestos, o sea, está devaluado su salario en el sentido de que tiene menos poder adquisitivo, pero tampoco se lo han ajustado un poco para aliviarlo vía la indexación. Y que les rinda más ¿Qué dinerito. es lo que pasa? ¿Por qué el gobierno dice que no puede hacerlo? Porque eso significaría recaudar menos dinero. Ujú. Porque si tú ganas 40,000 pesos, ahora mismo a ti te van a cobrar una partecita de tu salario impuestos sobre la renta. Pero si te indexaran ahora mismo, tus 40,000 pesos van libres de impuestos. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, el gobierno dice, eso va a desequilibrar las finanzas. Entonces, si va a desequilibrar las finanzas, o quitan esa disposición legal, porque no la están cumpliendo, quítenla, o si existe, cúmplanla. Y miren a ver cómo resuelven el problema. Lo que no pueden es estar incumpliéndola, no importa el argumento. El argumento es que desestabilizaría la situación fiscal del gobierno. Bueno, pues sí, eso siempre va a ser un problema. Porque siempre que indexen, van a perder capacidad de
de ingreso por impuesto. Entonces, o quiten esa ley o cumplan con la ley. Lo que hizo Omar Fernández fue decir que no es él solo, antes lo han dicho otros. Pero él lo asumió como causa. Como una causa. Claro, es un tema perfecto para la oposición, porque es una forma de criticar el gobierno con algo real, con algo legítimo, con algo que a la gente le cae bien, y en eso es que la oposición tiene que buscar forma de enganchar simpatías. Sin embargo, doctora, cuando el PLD era gobierno, no lo hizo. Entonces, ¿hasta qué punto tiene algún tipo de legitimidad de sumarse al reclamo en este momento? Y si usted lo analiza, y esto no le va a gustar a muchos de mis amigos, si usted lo analiza, la autoridad, en este caso financiera y fiscal, que estaba en ese tiempo, me refiero, gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y Magín Díaz, que hoy también está, eran los mismos que estaban en aquel momento, en el momento en que estaba la oposición y ahora que está el oficialismo. Oiga, qué punto más interesante. Entonces, ¿hasta qué nivel tenemos legitimidad para señalar algo que no se hizo antes, cuando eran ellos? Sí, bueno, se hizo en algunos años. Sí, pero del 19 para acá no se ha hecho. Yo vi una declaración de Danilo Medina que dijo que él no lo hizo varios años porque no hubo inflación prácticamente, entonces no había que indexar. Entonces ahí anda cada quien buscando su defensa. Realmente la oposición asume el tema porque, como dije, es un tema simpático que le va a caer bien a la gente. Ellos tienen que buscar temas simpáticos para enganchar con el pueblo. Si estuvieran en el gobierno, probablemente tampoco lo hicieran. Ese es el problema. Ellos no lo asumen por un compromiso con el pueblo. Ellos lo asumen por la politiquería de cómo yo busco apoyo, o cómo no. Y si se hace un punto intermedio y se va haciendo por fácil, qué sé yo, buscarle la vuelta, porque hay que cumplir la ley es clara, doctora. Hay que hacer algo con ella. Bueno, yo creo que el gobierno debería buscar alguna fórmula, pero te voy a decir una cosa, el gobierno está en una situación fiscal difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un estado inmenso. O sea, el proyecto del PRM consiste en haber agrandado lo que creó el PLD. El PLD sentó las bases de lo que yo llamo un Estado clientelar asistencial. El Estado dominicano hasta la llegada del PLD al poder, era un Estado fundamentalmente clientelar. O sea, se repartía un poco, el Estado repartía un poco, los servicios públicos eran limitadísimos, el subsidio a la educación era limitado, a la educación era bajo, o sea, bajo. Balaguer era un experto en dedicar poco dinero a los servicios públicos. Entonces, él distribuía de manera clientelar algunas cosas. El PLD es quien realmente instaura un Estado que mantiene elementos clientelares, pero que tiene un brazo asistencial. Aumenta la asignación a educación, aumenta un poco la asignación a salud, a transporte, obras públicas, etc. Entonces, el PRM ha aumentado la nómina pública, ha aumentado los subsidios en todos los programas que ahora se llaman Supérate, que antes se llamaban Solidaridad. Entonces, ese Estado es costoso y no han podido hacer una reforma fiscal, porque hacer una reforma fiscal tiene un costo político muy alto, a menos que se haga en un momento en que un gobierno nuevo llega al poder. Empezando ahí mismo, con la euforia. Y criticando a la oposición de que hizo el desastre y yo soy nuevo, no me queda de otra. ¿Qué pasó con el PRM? Ellos no pudieron hacer una reforma fiscal al principio por la pandemia. Llegan al poder en el 20, no podían hacer una reforma fiscal en el 21, ni en el 22, ya después venía el 23 y la reelección. Entonces ya a ellos se les fue el primer periodo sin poder hacer una reforma fiscal. Y el segundo periodo es también complejo porque Abinader depende mucho de tener una alta aprobación. Y la aprobación de Abinader caería como si tú vienes para abajo de picada si él hace una reforma fiscal. Porque a fin de cuentas, por más que hablen, la reforma fiscal es aumentar impuestos. No importa cómo la disfracen, es aumentar impuestos. ¿A quién tú le vas a aumentar los impuestos? A los pobres, a la clase media.
Wow, que está deprimida. Entonces, si tú le aumentas impuestos, mira, si tú le aumentas impuestos a la clase media, una clase media que aquí tiene que costearse de manera privada, los colegios de los niños, la planta eléctrica, entonces una serie de cosas, porque no tiene servicios públicos. La clase media no accede realmente, sobre todo la clase media más acomodada. Tiene que costearse sus propios servicios públicos. Entonces, si tú le pones más impuestos a esa clase media, su capacidad de consumo se desploma. Va a disminuir. Entonces, ha sido muy difícil. Bueno, yo lo he dicho por varios años, he estado escribiendo sobre eso, que aquí no van a hacer reforma fiscal. Aquí van a hacer una reforma fiscal, entre comillas, es decir, aumentar impuestos, cuando aquí se presente una crisis económica fuerte, que los organismos internacionales le digan a la República Dominicana sí o sí. Solamente así. Es muy o a menos que venga un cambio de partido, un cambio de gobierno, que el que sale muy maltrecho y el que entra con mucha legitimidad y dice, este es mi momento para yo aumentar mi base de recaudación. Doctora, y perdóname Diana, pero es que cuando se hizo el debate entre los tres candidatos, resulta y acontece que los tres dijeron que estaban de acuerdo con la reforma fiscal. Y convencieron a todos los medios de comunicación, a todos los comunicadores, y yo los oí a todos, y estaban los empresarios y todo el mundo, hay que hacerla. O sea, aquí todo el mundo dice aquí que hay que hacerla. Ese no es el tema. El tema es si la van a hacer o no, por el costo político que tiene. Wow. De verdad que esta última parte del segmento a mí me ha dejado anonadada. Cuánta polémica, cuánto detalle realmente. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales con el permiso, ¿verdad?, de estos dos invitados estrellas. Y nada, volveremos luego de la pausa para terminar el segmento con la doctora. Bien, retornando nuevamente con la doctora, vamos a calmar un poquitito las aguas y le voy a hacer una pregunta un poquitito más sencilla. Y es de cara a las elecciones ahora próximas. ¿Se tiene conciencia de que el partido oficialismo, PRM, está tratando de impulsar una cosa sin precedentes, que es una mujer presidenta? ¿Qué diría usted que eso va a traer como implicación si es que llegase a ganar ella en el 28? Yo no sabía eso. Yo me acabo de enterar ahora que el PRM está impulsando eso. Yo sé que hay candidatas, precandidatas, pero yo no sabía. Hay precandidatas, no, pero yo no sabía que eso se había oficializado. Oye, lo bueno de venir aquí, uno se entera de cosas que uno no se imaginaba. Bueno, oficializado no está nada. Claro, hay en el PRM mujeres aspirantes con fortaleza. Sí, valiosas. Política. Entonces, hay que esperar que ahí se resuelva el tema de quién será candidata o candidato del PRM. Vamos a ver, yo no sé todavía quién va a ser. Y la unidad del PRM, porque realmente, Diana, la interrogante está en la unidad. El PRM, yo lo he definido muchas veces como un PRD sin el hacho, ¿me entiendes? Porque realmente migraron, ve que migraron todos de allá, hay que ser sinceros. Entonces eso tiene también unas características, un ADN político, que ahí están los hechos, la historia no miente. Entonces lo que habría que ver si tienen la suficiente madurez como para poder ponerse de acuerdo. Recuerdo que Yayo Sanz, que es uno de los precandidatos, de los presidenciables, para llamarle así, él ha dicho que tienen que verse en el espejo de los liderazgos que han roto proyectos simplemente por no haberse puesto de acuerdo. ¿Qué tiene usted que decir como conocedora, observadora de la realidad, como politóloga, como socióloga? Como analista, como todo. Claro, de ese reto que tiene el PRM. Claro, ya el presidente Luis no será el candidato, pudiera ser un árbitro, pero ¿tendrá el PRM esa capacidad, esa inteligencia emocional? No lo sabemos. Todos los partidos grandes de la República Dominicana han fracasado. Todos han fracasado en la búsqueda de una fórmula adecuada para resolver el problema de la sucesión de la candidatura presidencial. El PRD en la época de Peña Gómez
lo logró mal que bien porque existía un Peña Gómez por encima de Antonio Guzmán, por encima de Jorge Blanco, por encima de Magluta. Luego no lo lograron, o sea, entre Hipólito y Miguel Vargas, pues ahí vino la división del PRD. El reformista, muere Balaguer y se fue a pique. No, se llevó su partido para la tumba. Se dividió. Y el PLD logró una transición, mal que bien, con disputas y demás, pero logró una transición, la de Leonel Fernández a Danilo Medina, y ya no la logró más. O sea, ya cuando Leonel quería volver otra vez, ahí se rompieron las aguas. Entonces, realmente aquí... No, y luego, entonces viene la decisión que lleva a la creación de la Fuerza del Pueblo, exacto, evidentemente. Cuando Leonel se sale, sí, porque consideró que le habían hecho trampa en las primarias. Entonces, realmente ahora le toca al PRM. Ver si pasan esta primera prueba, en donde, estando en el poder, ellos son capaces de elegir una candidatura presidencial sin dividirse. Esa es su gran prueba de fuego. El PRM tiene dos grandes pruebas hacia adelante, o desde ya, claro está. Una es gobernar, o sea, gobernar de una manera que la población sienta que merece votar por ese partido mayoritariamente, y si fracasa en convencer al pueblo de eso, bueno, pues entonces no ganaría. Y la otra parte es la capacidad de elegir una candidatura presidencial nueva. Hay una relación entre las dos cosas, porque si al PRM se le complica la situación, eso lo debilita. Entonces, para el PRM es fundamental hacer unas primarias, buscar una fórmula en la cual las partes participen, y quien gana, gana, quien pierde, pierde, y que no se produzca ninguna división. Eso dependerá también del árbitro que pueda hacer eso, pero yo quiero... Es que no hay árbitro. Realmente la idea de que Luis Abinader va a ser un árbitro, yo para creerlo tengo que verlo. Es muy difícil que él pueda ser un árbitro propiamente, porque él maneja el Estado. El Estado juega un papel muy importante en los procesos electorales. Entonces, no es fácil para él ser un árbitro, es decir, yo no influí en nada, yo encaucé procesos, pero yo no hice nada para beneficiar a esta, a aquel o aquella. Entonces, bueno, eso es parte. Si él lograra jugar ese papel de árbitro, tengo que verlo para creerlo. Pero solamente si va a haber un árbitro, tiene que ser él, porque ¿quién se pone la ropa de árbitro ahí? Claro, él sería el único que podría jugar un papel de árbitro, pero no es fácil que él logre jugarlo. Porque ahí, cuando esa competencia se inicia... Formalmente. Ellos mira, positivamente, digamos, para el PRM, ellos se han calmado un poco, porque ellos estaban muy desesperados y lanzados a la calle. Ellos se han calmado y eso le conviene al PRM, que se hayan calmado. Pero indiscutiblemente eso no, el PRM no queda liberado de la prueba de fuego, que es elegir una candidatura presidencial nueva sin sufrir una división. En monosílabos, para montarme la pregunta de Diana, ¿usted cree que estamos preparados para una mujer presidenta? Ningún país está preparado para una mujer presidenta, porque la socialización histórica es que las mujeres no dan para ser presidenta, no dan para razonar, que las mujeres son emotivas, etcétera, etcétera. Es toda una creencia cultural de siglos. Entonces las mujeres tenemos que luchar, abrir puertas. Ya hay experiencias en el mundo, pero solamente hay que vivir el proceso. Japón acaba de elegir una primera ministra mujer, Inglaterra lo ha tenido, o sea, hay países, en América Latina varios países. Entonces, si yo te digo a ti, sí, el país está preparado para... te estaría mintiendo, yo no lo voy a hacer. Entonces yo tengo que decir honestamente que lo nuevo siempre representa un desafío. Aquí nunca ha habido una mujer presidenta. ¿Por qué? ¿Porque las mujeres no han querido? No, porque hay toda una estructura cultural, económica, que le dificulta a las mujeres eso. Tenemos que seguir reproduciendo eso
para siempre, no. Algún día, en algún momento, puede ser en el 28, puede ser después, yo no lo sé. En algún momento se va a romper eso y va a surgir una mujer. Porque se darán las condiciones para que eso ocurra. Para que una mujer llegue al poder, tiene que darse algunas condiciones importantes. Primero, que su partido sea fuerte. Eso es fundamental, que su partido sea fuerte. Segundo, que el liderazgo masculino de su partido apoye esa candidatura. Porque es muy difícil para una mujer enfrentarse a todo el liderazgo o al liderazgo, digamos, masculino principal de un partido. Es difícil. Entonces, a las mujeres les ayuda que su partido sea fuerte y que tengan apoyo de segmentos importantes del liderazgo masculino de su partido, porque si no, la lucha es muy cuesta arriba. Pues nada, esperemos que en algún punto, ¿verdad?, la candidata adecuada pues nos represente como país y como nación, que creo que es al final lo que se quiere, ¿no?, independientemente del sexo del gobernador. Y lamentablemente he de informarles de que hemos concluido nuestro espacio aquí en el aire, lamentándolo mucho porque realmente es una conversación que yo me dejan y yo el día entero me la paso mirándola, porque es que de verdad que es una mujer que sabe de todo y que habla de todo y que sobre todo es historiadora. Más que nada. Don César, muchísimas gracias. Usted no hay que despedirlo mucho porque va a volver. ¿Ok? Va a volver. Y usted, doctora, también, muchísimas gracias por atender la llamada. Y a ustedes, televidentes, muchísimas gracias. Muy buenas noches y nos vemos el próximo domingo.